Para los griegos, la belleza se contempla en tres conceptos estéticos, que son la armonía de las medidas, las proporciones y la simetría. Por último, también, la belleza se fundamenta en la imitación de la naturaleza, ya que para ellos era lo más bello que existía, pues a través de ello recibieron el sentido más sublime de la belleza. Para ellos la belleza no era una búsqueda, no era algo encontrado, sino, más bien, la belleza los encontró a ellos. Era un instinto. También podemos decir que la belleza se definía como la armonía de las partes en el todo. La belleza para los griegos era la perfección, la proporción y la armonía. Por eso, todos los cuerpos y el estándar de belleza de los griegos era a través de la simetría y de las proporciones. Podemos ver, por ejemplo, en las construcciones o las esculturas que hacían. Todas tenían las mismas características físicas y en la arquitectura que se manejaba, todas eran simétricas o siguiendo las proporciones debidas. La proporción áurea es un número irracional que descubrieron pensadores de la antigüedad al advertir el vínculo existente entre dos segmentos pertenecientes a una misma recta. Dicha proporción puede hallarse en la naturaleza, como por ejemplo flores, hojas, etc., y en figuras geométricas también. A todas estas formas se les otorga una condición estética. Aquello cuyas formas respetan la proporción áurea es considerado bello. Los principales materiales utilizados por los griegos para la escultura eran la piedra caliza y el mármol, pero también empleaban bronce, terracota, madera, una combinación de marfil y oro, y ocasionalmente utilizaban el hierro. Aquellas esculturas que contaban con marfil y oro o bronce eran consideradas de mayor valor y eran colocadas en monumentos y templos griegos. El canon de belleza de la antigua Grecia se basaba principalmente en la armonía y las matemáticas. De hecho, para los antiguos griegos la simetría era el símbolo de la belleza y la perfección. Precisamente basados en las matemáticas, el escultor Policleto, famoso por sus esculturas de atletas, desarrolló el ideal de belleza conocido como la divina proporción. Esta regla marcaba que el cuerpo debía medir 7 veces la cabeza para que tuviese las proporciones perfectas. Más adelante, el también escultor Lisipo cambió esta medida, indicando que el cuerpo debía medir 8 veces la cabeza. Dicho cambio se vio reflejado en las esculturas a partir del siglo IV a.C., que empezaron a ser más estilizadas. Las mujeres ideales en la antigua Grecia eran de miembros pequeños, delgadas, pero con caderas anchas y muslos generosos, cabello ondulado, senos pequeños y torneados, ojos grandes, nariz afilada y mejillas, boca y mentón ovalado. En cuanto a los hombres, el ideal de belleza eran los cuerpos altos, atléticos y musculosos, con piernas largas, mucho cabello, nariz y mandíbula poderosa, ojos amplios y boca pequeña. Los griegos cuidaban mucho su cuerpo, razón por la cual no toleraban la grasa ni los celos voluminosos. También se tenía en cuenta la destreza física, la delicadeza y la consonancia en las formas. Obras esculturales y autores de ellas. Dorifo de Policeto fue esculpido por Policeto. Esta escultura está hecha de bronce y representaba a un joven musculado que portaba una lanza y con actitud de estar caminando. La dama de Auxerre. Esta estatua está hecha de piedra y originalmente está pintada, mide unos 75 centímetros, pero el autor de esta obra es desconocido. Laoconte y sus hijos. Esta obra fue realizada por Agresando, Polidro y Atenodoro de Rodas. Está hecho con mármol y con un tamaño máximo de 2.45 metros. Venus de Milo fue creado por Alejandro de Antioquía en algún momento entre los años 130 a.C. y 100 a.C. Y por último, Victoria Alada de Samotracia. Se le desconoce el autor, a lo que pasa a ser anónima. Esta representa a Nike, la diosa de la victoria. Pintura. Dentro de la cultura griega, el arte es uno de los puntos más importantes para entenderla. Como en muchos otros periodos de la historia, la pintura griega se caracterizó por ser utilizada principalmente para la decoración de espacios con fines civiles, religiosos o fúnebres. La pintura griega está dividida en 5 periodos.
Periodo geométrico, orientalizante, arcaico, clásico y helenístico. El primero es el periodo geométrico. Toma su nombre del estilo decorativo de la cerámica, en la que predominan los vasos sin fondo y la pintura utilizada en esas piezas solamente incluía color negro. La técnica del dibujo, como su nombre lo dice, era geométrico. Las personas no tenían muchos detalles y por lo general eran dibujadas con brazos y piernas muy largas. Después tenemos el periodo orientalizante. La tradición de la técnica geométrica para la pintura desaparece por completo y da paso a una técnica similar a la egipcia. En este periodo se pueden encontrar dos tipos de pinturas. La primera es la pintura orientalizante oriental. Las figuras son de contornos lineales y cuando se dibujan se colocan en hileras. Estas figuras son usadas tan solo como relleno y no suelen ser acompañadas de inscripciones. Después tenemos la pintura orientalizante griega. Se dibuja una serie de motivos, por ejemplo animales, pero intercalando distintos tipos. También se añaden letreros que nos aclaran quiénes son los protagonistas de estas escenas. Tercero es el periodo arcaico. La pintura en este periodo se basó en la representación de temas mitológicos y patrióticos de gran tamaño en las paredes de los templos y otros edificios públicos de la polis, aunque desgraciadamente casi todas las pinturas de la Grecia arcaica se hayan perdido. Para saber cómo era este tipo de arte en cuanto a diseño nos podríamos guiar por las cerámicas de figuras rojas, las cuales resaltan mucho en este periodo. Después tenemos el periodo clásico. Durante la pintura clásica, el dibujo de las figuras se refina y se exploran nuevas vistas en la representación del cuerpo humano y sus partes. Aunque la anatomía se mantiene idealizada, por ejemplo, el perfil griego, su efecto es más realista. También se crea un efecto de claroscuro y se añaden los colores amarillo, verde, púrpura y marrón a la paleta. Como quinto y último tenemos el periodo helenístico. Fue en este periodo en donde el mosaico como técnica alcanzó una gran evolución, pero lo que resulta importante de las pinturas en este periodo es el uso del color y la manera en la que el paisaje adquiere mayor importancia mientras la figura humana tiene un menor tamaño apareciendo incierta en el lugar. Asimismo, hay distintas degradaciones de color que indican la profundidad, de forma que la acción está dentro de un contexto geográfico. También se comienza a realizar un tipo de pintura la cual es conocida como pintura de caballete. Se puede hablar de varios géneros de este tipo. Por ejemplo, en primero estaría el paisaje, que no necesita de representaciones humanas, y después tenemos los bodegones o naturaleza muerta. Este tipo de pinturas representa animales, flores y otros objetos que pueden ser naturales, por ejemplo, frutas, comida, plantas o rocas, y de igual forma pueden ser objetos hechos por el hombre, como lo son utensilios de cocina, de mesa o de casa, antigüedades, libros, joyas, monedas y entre otros. Y por último, pero no menos importante, está la pintura decorativa o también conocida como ornamental, que consiste en pintar las paredes imitando materiales nobles, por ejemplo, placas de mármol. Con menos frecuencia también se emplearon marfil, cuero, pergamino y lino. De todas esas variedades de superficies, se cree que la madera es la más utilizada en ese entonces, y con una pintura blanca de base. La paleta de colores de los artistas griegos contaba de los colores rojo, negro, amarillo, blanco, verde, azul, púrpura y marrón. Sin embargo, la pintura sobre cerámica se veía limitada principalmente al uso de 4 pigmentos capaces de soportar las altas temperaturas del horno y sus combinaciones, rojo, amarillo, blanco y negro, lo cual ha hecho pensar que la paleta de los pintores griegos era mucho más limitada.